Sean todos nuevamente bienvenidos a su podcast. En este caso, hablaremos de algunos puntos que dejamos pendientes en nuestro episodio anterior, hablando del deslumbramiento y de un poco acerca del perdonar y olvidar, que fueron dos temas importantes que consideramos que podemos desmenuzar un poco más. Quien les habla, Richard Vázquez, y me acompaña Karen Guerrero. Entonces, en medio de esa experiencia del deslumbramiento, hablábamos del dolor y retomamos eso como algo significativo e importante para tener presente en nuestra vida, que el dolor no nos puede hacer malas personas y nuestra actitud. Bueno, ahí como haciendo un resumen. El deslumbramiento es supremamente importante porque resulta que la oscuridad se da cuando yo me ensimismo, entro en mí mismo y me olvido de ciertas cosas que están pasando en el entorno. ¿Por qué lo hago? Porque es mi forma de vivir esta situación particular de la vida. Porque perdí algo, porque murió alguien, por una situación dolorosa. Punto final. El deslumbramiento ocurre tal cual como los mosquitos cuando uno prende la luz en tierra caliente y deja las ventanas o la puerta abierta y demás. Y uno prende la luz y de pronto un rato después uno se da cuenta que hay un montón de bichos alrededor del bombillo dando vueltas. Y que si hay más bombillos prendidos, de pronto como que no se dan cuenta que existen otros bombillos y no solo están en ese, porque se deslumbran, o sea, la luz los embeleza de tal manera que llegan allá y hay algunos que pueden morir quemados y demás por el deslumbramiento, pues así tal cual le pasa a uno en la vida, el deslumbramiento, porque ocurrió una situación que te deslumbró, tal cual el sol. Esa situación puede ser muchas cosas, puede ser un trabajo, me llegó una propuesta espectacular, que uno diría es de esas propuestas que uno no puede rechazar, porque todo es bueno, todo es maravilloso, todo es de todo, y resulta que eso me deslumbró y no me deja ver alrededor. Si nosotros miramos el foco del bombillo por un momento, ni un segundo, se da uno cuenta después que cuando mira otra cosa, queda uno como con el foco ahí. Se deslumbró, ya no ve otras cosas. Cuando sales de un lugar muy oscuro a un lugar que hay mucha luz, lo mismo, te quedas ciego y no puedes ver lo que pasa alrededor y eso es peligroso. Te golpea la luz del día. Cuando va uno manejando y va de noche y hay un foco de luz muy grande, pues a uno le toca parar, o sea, no se puede seguir porque no vemos. Pasa con ese trabajo maravilloso. Pasa porque conocí a una persona espectacular, despampanante. Una persona que cumple con ciertos criterios, que conoce el mundo, que bueno, o sea, tiene una cantidad de cosas que me deslumbran. Y entonces ocurre que eso hace que yo no me dé cuenta de muchas cosas que pasan. Hablándolo plan latusa, cuando uno se deslumbra por una persona y todo el mundo le dice a uno, venga, mire, por ahí no es. Esa persona no es tan buena. Es como usted cree, mire qué tal cosa, y uno ciego como un berraco, tal cual dándole vueltas al bombillo, como mosquito embelesado por la luz. Cuando le apagan la luz, terriblemente la situación. Entonces, eso tiene que ver con que a veces las situaciones nos quitan el foco del presente. No podemos estar en el presente. Todo lo que hay alrededor de nosotros totalmente desaparece porque nos dejamos llevar por esa situación. Entonces son signos de peligro, tanto la oscuridad como el deslumbramiento. Entonces hay dos tips importantes. Estamos hablando de extremos. O sea, sí. es importante que tengamos claro en nosotros mismos cuáles son nuestros extremos, tanto como el ensimismamiento, el enceguecimiento por la oscuridad,
por esa situación que me rompió y que solo me puedo ver a mí mismo, como lo que sucede fuera de mí, que no me deja ver nada más. Sí, tal cual. Porque mi herramienta emocional es una palita y yo empecé a echar pala y cuando me di cuenta generé un hoyo en el que no cabe nadie más sino yo. Y Y el que que no puedo salir salir. de ahí es terrible, tal cual. Como que me dejé embelezar por una situación, O como cuando lo persona. llaman a uno a ofrecerle cosas y termina uno embaucado, perdió plata, o sea, de todo, y uno dice, pero yo en qué momento, o sea, cómo me enredaron de tal manera que no me di cuenta. Todos esos casos que nos generan dolor, porque todo eso nos genera dolor, y que después entramos en un problema muy grande con nosotros mismos, porque nos sentimos culpables por lo que ocurrió y porque nos cuesta perdonar a esas personas o a esa persona implicada o a mí mismo frente a esa situación que ocurrió. Es importante que tengamos presentes que no podemos deslumbrarnos y que no podemos estar en la oscuridad. Nosotros debemos estar en un punto de equilibrio donde podamos ver el panorama desde todas las áreas. Hay una teoría de eh, física, metafísica, que se llama, y hay una serie de eso, una película. Que iban las yo, series. yo y las películas, bueno, amo Netflix, aquí se van a dar cuenta que amo a Netflix, porque veo muchas películas, el cine me encanta, que se llama, ay, Jesús, bueno, se me olvidó, ya ahorita que me acuerde, así como con la otra, les contesto. Eh, que tiene que ver con la entropía, ya me acordé. Y la entropía tiene que ver con el desorden, con el caos. El caos es importante para la vida de una persona. Nosotros tenemos la falsa creencia a nivel social, a nivel de todo, que todo debe ser perfecto, que nuestra vida debe ser equilibrada, maravillosa, magnífica. Y sí, pero es que en nuestra vida debe existir el caos. En el equilibrio está el caos. La entropía es importante. El universo, nosotros estamos en el universo y el universo es supremamente caótico. Hay piedritas por montones, que en cualquier momento esas piedritas se pueden juntar y una catástrofe puede ocurrir. En nuestra vida pasa todo el tiempo. La entropía es importante porque la entropía, o sea, el caos, es el que nos da el equilibrio. No está mal tener una crisis. Las crisis nos ayudan a darnos cuenta de lo que es importante y lo que es valioso en nuestra vida. El deslumbramiento, la oscuridad, también me enseñan cosas. Y hay algo supremamente importante que hace parte de un fundamento terapéutico. Tiene que ver, bueno, yo le llamo fundamentos terapéuticos a mis descubrimientos. Entonces, cada vez que yo diga fundamento terapéutico es algo que yo descubrí, lo utilizo en terapia y funciona. Y pues porque hace parte de una reflexión de mucho tiempo, de muchos procesos, de comprender muchas otras cosas. Y entonces hay un fundamento terapéutico que es supremamente importante y tiene que ver con el caos. Hay que ver la riqueza de, hay que encontrar la riqueza en. Y es importante que reconozcamos y validemos que todo lo que nos pasa tiene un propósito de aprendizaje. La gente en muchas ocasiones dirá, Karen está loca, y sí, porque desde lo más desastroso que nos pueda pasar en la vida, tenemos un aprendizaje. Y el fundamento terapéutico de ese aprendizaje es que podamos reconocer la belleza en esa situación y nazca algo que es supremamente importante, que son los no negociables. Ese es el fundamento terapéutico. Toda situación entonces me lleva a eso. Perdonar no es igual a olvidar. No podemos olvidar. O sea, olvidar no funciona. Que lo hablábamos Y hay otra película que tiene que ver con eso. Bueno, entonces para hacer el ser, la entropía, la película que pueden encontrar en Netflix se llama La termodinámica, que hace parte de un proceso, creo que es físico, ya les confirmo. Y hay otra película que habla mucho
de todos estos procesos también. Y me encanta esa película que se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces, en la termodinámica vamos a encontrar eh, que tiene que ver con que el sol es el imán de muchas cosas. Y eso tiene que ver con lo del deslumbramiento. Hay personas en nuestra vida que se convierten en el sol, o hay personas en el mundo que están andando y se creen el sol y atraen todo a su alrededor. Entonces resulta que todos los planetas están girando alrededor de, y van a ver una escena de la película donde explican específicamente esto. Y es que no todo puede girar alrededor de la persona. Si tú estás viendo que tú todo lo estás haciendo en función de alguien o en función de algo, peligro, alerta, porque no debe ser así. Las cosas no te deben deslumbrar. Y lo mismo si no ves todo lo que ocurre alrededor tuyo, no lo ves porque el otro no lo habla, porque no sabes qué está pasando, porque todo es demasiado misterioso, oscuro y demás, peligro. Hay que salir de ese espacio, porque tanto la oscuridad como el exceso de luz, el deslumbramiento, son alertas de problema. ¿Qué me funciona y es importante tener ese marcador? Eso que les estoy diciendo, alertas cuando esas cosas pasan, que yo no puedo ver todo el panorama. Y de ahí nace el fundamento terapéutico de que aprendo yo que hay unas cosas que no debo negociar. No debo negociar que me traten mal, no debo negociar eh, que me golpeen, no debo negociar que no tenga espacios de descanso, no debo negociar muchas cosas. Que era lo que hablábamos en el capítulo pasado, en donde veíamos que es importante que no olvidemos lo que sucede, porque de esto nace un aprendizaje que me ayuda en el futuro a saber cómo afrontar esa situación, que me brindó herramientas y que nos regala eso que tú nos cuentas y que tú nos comentas, que son los no negociables. Como para explicar un poco qué es un no negociable, son los límites. Es un límite que yo no permito que crucen y que cuando alguien cruza así no esté permitido, es ese gran signo de alerta en donde debo actuar, debo hacer algo frente a ello. Me gustaría que habláramos de un ejemplo específico, porque a veces es fácil decir, sí, pues cuando alguien cruza la raya, pues habrá que hacer algo y habrá, y allá miramos, pero es bastante complejo volviendo con los dichos, del dicho al hecho hay mucho trecho, Sí. pues es bastante complejo en el momento en el que de verdad sucede algo que cruza un límite que sé que me lo puse y que me lo he puesto a mí mismo, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Hablábamos en algún tiempo el respetar la situación porque pues tenemos responsabilidad y dentro de las muchas responsabilidades que tenemos la responsabilidad de no herir al otro, así Sí, el otro quiera atacarme. Entonces, de esa misma manera, veíamos que algo que podemos hacer cuando alguien cruza un límite es irme. sí, Y eso deja en claro y desarma a la otra persona que en donde, habiendo cruzado ese límite, deja clara que su intención es herirme. Y entonces como esa intención de la otra persona ya la dejó clara cruzando ese límite que nosotros ya pusimos, nuestra mejor opción o nuestro mejor aliado es irme. No por cobardía, no por nada negativo, sino todo lo contrario. Porque no es cobardía buscar mi paz. No es cobardía respetar esos límites que yo puse y respetarlos desde mí mismo. Me gustaría que habláramos específicamente de algo que suceda. un ejemplo Sí, una situación de la vida real. que haya sucedido en donde yo pueda decir, uy, aprendí que este es el límite y que en el futuro cuando vuelva a pasar, si alguien lo llega a cruzar, cómo lo afronto, cómo lo enfrento? Bueno, podemos hablar en empresa. Hay muchas cosas que pasan en las empresas y tienen que ver con experiencias que son dolorosas y que son abusivas y que hay que marcar límites frente a esa situación.
En el colegio, pues, en el colegio cuando ocurren situaciones así, pues se les llama bullying, acoso escolar. Cuando es en las empresas, pues también tiene que ver con el acoso. Entonces, hay muchas cosas que aparecen. El acoso se puede dar porque estamos todos almorzando y de pronto hay un compañero que siempre hace un comentario que es salido de tono. Un comentario racista, por ejemplo. Eh, Hace un comentario a un compañero frente a su tono de voz o cómo se ve, o con el cuerpo, por ejemplo, que son muy delgados, que son muy gordos. Hay muchos comentarios frente a eso y los demás se burlan frente a esa situación. Mal, alerta, hay que poner un límite frente a eso. Y es, bueno, si estamos todos y la persona hizo el comentario, todo el mundo se rió y de pronto a mí me dio risa también. Y yo soy la persona implicada. Entonces, y uno después dice, ay, yo sí soy bien pendejo, me están tratando mal y yo me río. Pero es que uno procesa eso mucho tiempo después, mientras uno aprende a entender ciertas cosas de... Cuando tú te des cuenta, tienes que decirle al otro, ven, no me gusta, no lo hagas, no vuelvas a repetir tal situación, pero cuando uno empieza a activar su sentido arácnido y se da cuenta que el otro está siendo violento, abusivo y demás, tú ahí mismo lo dices, fue muy chistoso en este momento, pero no lo vuelvas a hacer. Todas esas experiencias que se dan en público tiene que ser marcado el límite, porque el público va a reconocer que no debe mantener esa situación, porque pasan muchas situaciones que el mismo Estado lo mantiene. El entorno. El entorno, como acoso, pero entonces ya acoso sexual, eso que a algunas personas se les ha ocurrido la grandiosa idea de enviar fotos desnudas, videos en actos sexuales, amorosos y demás, y, y eso se riega. Y entonces resulta que en la empresa le llegó a alguien. Y se comparte. Sí, se comparte. Llega la foto a manos de alguien que no tenía que llegar, ni idea por qué, pero llegó. Y de pronto se empieza a regar, hay un caso sobre eso en otro país. Y pasó el video y pasó por todo el mundo. Una mujer que trabajaba en un contexto de hombres, de ingeniería, donde hay muchos hombres y pues las mujeres ahí como que tienen un rol muy importante, pero pues son discriminadas por ser mujeres. Y son menos. Y son menos. Y para postre ocurre esta situación y entonces empiezan a hacerle comentarios todo el tiempo. Comentarios de cómo se ve, de las caras, de no sé qué, de si me hace o no me hace, me dice o no me dice, dónde nos vemos, tal. Pero fue absolutamente todo, eso ocurrió en una fábrica. Y esta chica había terminado con esa persona de una relación supremamente horrorosa. Va a terapia, al final ya termina suicidándose, pero todo este proceso de acoso lo mantuvo el entorno en el que ella estaba. Y cuando ella intentó colocar los límites a sus compañeros, a las personas con las que trabajaba, a sus jefes, venga, mire, me está pasando esto, defiéndame, porque ese es el plan, nunca ocurrió. Y desbordó tanto a esta mujer que ella termina quitándose la vida. Este tipo de situaciones se presentan muy seguido. Y las personas tienen una mala idea, se ha normalizado la violencia de una forma desastrosa. Y quitarle ese velo, esa venda que tú decías, porque eso es un acto de oscuridad, a la gente es muy difícil. Hay que darnos cuenta de que sí debo permitir y no debo permitir. Y pasa desde un comentario muy básico, tonto, a una situación supremamente grande frente a... Siempre hay que decir, no, no me gusta. Oye, no me gusta el tono con el que me hablas. No me hables así. Porque cuando usted me explica algo tiene que hacerme sentir tonta? ¿Cuál es su intención cuando me está diciendo las cosas? Esos son límites. Claramente los límites le molestan a la gente, porque la gente está acostumbrada a... Que nadie pone límites. Uno, está permitido. a que nadie pone límites y también está acostumbrada a que recibe un beneficio por tratarme a mí así.
Hay personas que se aprovechan, esa es la palabra que está buscando, de otros que son más nobles. eh, entonces le dejan un montón de trabajo al otro porque eso también hace parte del acoso. Entonces yo digito y tengo que digitar 1000 formas en el día. Y somos 15 que estamos haciendo eso y hay uno que se cree el más vivaracho de todo, que hace malos comentarios, hace comentarios sexuales, hace comentarios sobre el cuerpo y tras del hecho le deja trabajo a otro y se va. Y el otro, noble o pendejo, diría otra persona, le hace el trabajo al otro. Entonces, cuando yo le coloco el límite a esa persona se va a molestar conmigo porque es que estaba teniendo un beneficio de mí. Pero es que esto pasa en todas las áreas de la vida, pasa con las parejas. A las parejas hay que colocarles límites. Con los amigos, a los amigos hay que colocarles límites, a los hermanos, a los padres, en el trabajo, a todos hay que colocarles límites porque ocurre que a veces nos sobrepasamos. Hay un dicho de comunidad me refiero a comunidad religiosa, monjas, curas, monasterios y demás, que dice, y es un dicho, creo que es un dicho español, que dice que la confianza da asco. Y es que tenemos un vínculo tan fuerte tú y yo, que estamos casados, que entonces ella lo hace. Ah, no, es que él lo hace porque es que a él le queda bien. Pero yo nunca te pregunté si tenías la disposición para hacerlo, si quería hacerlo, si eso que yo creo que a ti te gusta hacer, si realmente te gusta hacerlo. Y es porque hay un grado de confianza entre nosotros dos y entonces por eso la confianza da asco porque yo empiezo a darte cosas que no tendría que darte. Te estás tomando atribuciones. Exactamente. Entonces los límites es importante colocarlos. Cuando es en un entorno fuera de mi hogar, de mi lugar seguro, que es mi casa, que es en el trabajo, que es en la calle, que es con otras personas, entonces ocurre que yo debo decirle al otro, mira, ese tono de voz que estás utilizando, no lo utilices. Para decirme las cosas que me vas a decir, no me tienes que gritar. Por favor, cálmate y cuando te calmes, nos volvemos a hablar y me retiro. Porque si me quedo, el otro va a buscar la manera de que a mí también me entre la histeria y entonces yo termine siendo grosera también con esa persona. Oye, no me gusta la forma en la que me estás diciendo las cosas porque me hace sentir tonto. ¿Me puedes decir qué es lo que quieres? Es confrontar al otro frente a la situación. Voltearle la arepa, digo yo en terapia, y también colocarle un límite, o sea, de aquí no puedes pasar. Eso hace parte de la vida cotidiana. No sé si mis ejemplos sean claros. Sí, sí, son bastante claros. Me gustaron los ejemplos de la vida. Es importante reconocer que nuestros círculos sociales no se limitan solamente a uno, sino a más de uno. Todos tenemos demasiados círculos sociales en donde desempeñamos un rol, en donde ese rol no es ser el sol y no todos giran a mi alrededor, pero en donde tampoco soy la insignificante nada, sino que cumplo un papel importante, ¿sí? Y es importante que entremos en ese equilibrio, que al igual que con la oscuridad y el deslumbramiento no lleguemos a esos extremos, sino que nos mantengamos en un punto medio, de la misma manera entendamos que nuestra existencia es un punto medio, siempre. Y de esa misma manera podemos darnos cuenta que los demás también. Y eso nos va a ayudar a hacer lo que hablábamos en el episodio pasado, darle las validaciones emocionales a los demás, darme mis validaciones emocionales y que gracias a estas validaciones emocionales que me doy a mí, soy capaz de poner estos límites, de encontrar esos no negociables y que esos no negociables que son en mi vida, son míos, son personales, no los tiene que tener alguien más y que los no negociables de las otras personas también debo respetarlos yo. Sí, eso es supremamente importante. Hay que respetar el límite que el otro me coloque. Así yo no esté de acuerdo. Pero es supremamente importante respetar el límite del otro porque el otro tuvo la capacidad de decirme qué le molestaba, por qué le molestaba y que por favor no lo vuelva a hacer. Y a mí de pronto me parece tonto lo que el otro me está diciendo porque mi intención no era mala, pero debo respetar eso del otro. Y eso tiene que ver, eso hace parte de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva no es solo con mi pareja, la responsabilidad afectiva es con el mundo entero. Bien,
Teniendo en cuenta esto, entonces, y continuando con la idea de que nuestros oyentes se puedan preguntar a sí mismos cosas de las que hemos hablado hoy, eh, ¿soy capaz de respetar esos límites que los demás me ponen? Ese límite que me pone mi hermano cuando me dice que algo no le gusta, ese Que límite me que dejé los colores donde yo los tenía cuando se los presté. ese límite que me pone mi mamá cuando me dice que debo llegar a las 6 de la tarde a la casa cuando yo me quiero quedar hasta las 10 de la noche. Ese límite que me pone mi papá cuando me da permiso de ir a una fiesta, pero debo llegar a tal hora y en ciertas condiciones. Ese límite que me ponen mis jefes o mis compañeros de trabajo cuando no les gusta algo, cuando no les parece. El semáforo en rojo. Respeto el semáforo. Soy Eso es capaz un de respetar límite. los límites Bien, de la ley. exacto, un límite. Esos son los límites. Soy capaz de respetar las creencias de otras personas. Todo eso hace parte de los límites porque eso me ayuda a ser mejor persona, me hace crecer como persona, pero me amplía la capacidad de conocer y entender el mundo. Que eso es la verdadera riqueza de toda esta situación. El límite no me limita, realmente el límite me libera, me enriquece, me da la libertad de conocer, de aprender y de reconocer. Con esto reconocemos entonces que muchas cosas nos rompen y que estamos pegados con oro por más cosas de las que creeríamos. Sería importante que tengamos esa capacidad de aprender a reconocer ese oro que me pega sin olvidar eso que me rompió. Ok, sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontraremos en el siguiente episodio de este podcast. Y recuerden que, como dijo Carl Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de las demás personas.